Bueno, vamos a meditar en los versículos del capítulo 5 de la primera carta del apóstol Juan, que dice así, capítulo 5, hermanos. ¿Quieren buscarlo? Pueden buscarlo en su Biblia para leerlo. Voy a leer desde el versículo 10 al 13. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, el último capítulo, versículos 10 al 13, nada más. Dice así la palabra de Dios, hermanos, yo lo voy a leer, ustedes en silencio. Dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, en esta noche vamos a meditar sobre algunos versículos de la Biblia. Vamos a escuchar algunos versículos de la Biblia y vamos a ver cómo los predicadores católicos, romanos, laicos y curas parece que no leen estas partes de la Biblia. Pareciera que sus Biblias no las tienen. Estas partes que vamos a mencionar en esta ocasión. Hasta parecen que ellos se burlan del creyente evangélico cuando dice: soy salvo porque he creído en Cristo. Soy salvo porque he aceptado a Cristo Jesús como mi Salvador personal. Para ellos no. Para ellos hay que hacer otras cosas para ser salvo, para tener la vida eterna, para ser hijo de Dios. Una de las cosas que hay muchas, voy a mencionar todas. Una de las cosas que mencionan que el hombre tiene que hacer para ser hijo de Dios, para entrar a los cielos, es que tiene que bautizarse. Otra cosa es, que mencionan también, es que para que realmente tenga la salvación, debe realizar lo que ellos llaman la Santa Eucaristía. Entonces la pregunta que surge necesariamente es: ¿cuándo el hombre se hace hijo de Dios? ¿Cuándo el ser humano, el hombre, la mujer, nace espiritualmente para Dios? ¿Cuándo el ser humano obtiene la salvación? Porque para ellos es necesariamente forzoso, obligatorio, ser de la misma creencia que ellos, porque ellos creen que el que no acepta el sacerdocio, el falso sacerdocio del catolicismo romano,
Para ellos el que no acepta que el pan es el verdadero cuerpo de Cristo, cuando el cura dice las palabras de consagración en la llamada ceremonia Eucaristía, para ellos es necesario siempre hacer algo para poder ser salvo. Entonces, ¿qué entienden ellos cuando este mismo apóstol Juan dice en su evangelio, capítulo 1, versículo 11, 12 y 13? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primeramente ellos debían saber que, de acuerdo a la Biblia, no todos los seres humanos son hijos de Dios. Ciertamente se puede decir que son hijos de Dios todos por creación, pero no son todos hijos de Dios por redención. Y Juan dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando un padre, cuando una madre puede decir, este niño es mi hijo. Cuando ha nacido, cuando para este mundo, este niño ya es un nuevo habitante de nuestro planeta. Entonces, el hombre, el ser humano, se hace hijo de Dios en el momento que nace espiritualmente para Dios. Y cuando nace para Dios, cuando nace espiritualmente el hombre, la mujer para Dios, en el momento que el hombre, en el momento que la mujer toma la decisión real, verdadera, definida y definitiva, pero cuando lo hace de todo corazón, es cuando la persona, por voluntad personal, decide aceptar a Cristo como el único Señor y Salvador de su vida. No hay otro Salvador. Bien dice Pablo en la carta a Timoteo, porque tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Así que no necesitamos más mediadores para la redención, para la salvación. Solo es necesario a Cristo Jesús. Bien dijo el apóstol Pedro en la carta, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿cómo es que hay que ser salvo? A través del bautismo. ¿Cómo es que el bautismo le abre las puertas del cielo al hombre? ¿Cómo es que tiene que participar? ¿Cómo es que tiene que recibir aquella galletita redonda, que por ahí hubo un escritor que le llamó el Cristo galletita o el Dios galleta? Para que el hombre sea salvo, tiene que tomar, tiene que deglutir lo que se conoce como la hostia. Ciertamente Jesús dijo, la Biblia nos dice, nos enseña que el hombre necesita recibir a Cristo como su Señor y Salvador, pero no recibirlo en el estómago, sino recibirlo en el alma, en el corazón. El apóstol Juan, en esta carta, dice en el versículo 10, en los versículos que leímos, dice así,
El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es ese testimonio que dio acerca de su Hijo? Dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Juan está hablando gramaticalmente, hermanos, hermanas, en tiempo pasado. Porque dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. No dice, nos da vida eterna. No dice, nos dará tiempo futuro, vida eterna. Sino nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Entonces, Juan está diciendo que el hombre obtiene la vida eterna en el momento que de todo corazón, sinceramente, recibe a Cristo, acepta a Cristo como su Salvador personal. Y este es el problema del catolicismo romano, que no puede entender, que no puede aceptar esto, de modo que a veces hasta se burlan del creyente evangélico, del que ellos llaman protestante, cuando dice, soy salvo por mi fe en Cristo. No, y no está equivocado el que dice así. El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, dice en la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, no porque yo me bautice, no porque yo pague una manda, no porque yo pague una indulgencia, no porque yo me acerque a tomar la hostia, no, nada de eso. Jesús cuando le dijo a los discípulos, cuando instituyó lo que conocemos como la cena del Señor, les dijo, haced esto en memoria de mí. No les dijo, hagan esto como sacrificio y ofrenda por el pecado de los hombres. Cuando dijo, haced esto, no estaba diciendo, les ordeno sacerdotes. Les ordeno para que de aquí para adelante todos ustedes apóstoles sean sacerdotes. No, hagan esto en memoria de mí. Porque la ofrenda por el pecado, el sacrificio por el pecado, el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta por el pecado, para la salvación del hombre, la hizo Cristo Jesús en la cruz, en el monte de la calavera. Sí, el apóstol Juan, el apóstol del amor, dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Entonces el creyente, el cristiano, sí puede decir con todo valor y con toda seguridad, sin temor, ante ningún culto, ante ningún preparado, ante ningún sabio sacerdote o apologeta o teólogo católico romano. Sí puede decir, sí soy salvo porque he creído en Cristo Jesús como el único Señor y Salvador. Amén. No confundir la salvación con lo que el cristiano debe hacer como parte de su vida cristiana. Como el predicar, como el orar, como el cantar, como el alabar, como en el participar de la mesa del Señor. Es más, de la mesa del Señor, que sus elementos son pan sin levadura y el fruto de la vid. Esos son los elementos que componen, que son parte de lo que se conoce como la cena del Señor. Y tanto reclaman que el católico, que la persona debe hacer eso, pero por supuesto, debe hacerlo cuando lo hace un sacerdote católico. Pero resulta que ni eso hacen ellos, hermano. Porque la Biblia dice
que estando en la mesa el Señor Jesús, tomó de los elementos que había ahí en la celebración que él estaba haciendo de la Pascua judía, los panes sin levadura y el fruto de la vid. Así dice la Biblia, no dice vino. Así dicen los evangelios, pan sin levadura. Es decir, un pan que hacían los judíos, pero no le metían levadura, porque la levadura endurece. Y para que el pan no esté duro, precisamente por eso le echan levadura. Por eso podemos comer el pan capricho, el pan, como se llaman los panes que hacen, ¿no? De una forma que tienen. ¿Por qué están blandos? ¿Por qué están blanditos? Porque no tienen levadura. Ahora fíjense lo que dice la Biblia, que tomó el pan y lo partió. Y luego le dijo a los discípulos, tomad, comed, que esto es mi cuerpo, que es dado por vosotros. Cuando partió el pan Jesús, ¿ustedes creen que salieron puras rueditas? ¿Redonditas, redonditas? No, salieron pedazos. Y ellos lo que hacen son rueditas, que no son más que reflejo de una herencia y tradición babilónica que ellos han mezclado con el cristianismo. El catolicismo romano es una mezcla, es una iglesia, es una religión sincretista. ¿Qué es sincretista? Viene de la palabra sincretismo. ¿Qué es sincretismo? La mezcla de diferentes creencias. Creencia cristiana, creencia pagana y creencia judía. Y eso es el catolicismo. Una mezcla de creencias contrarias a la Biblia con algunas cosas del cristianismo. Por eso el catolicismo romano es una iglesia, si podemos decir iglesia, sincretista. Amados hermanos, no hacen ellos lo que dijo Jesús. Ellos no parten el pan. Ellos nos dan el fruto de la vid. Ellos lo que hacen es darle una ruedita, pues yo creo que es de harina, ¿no? En una parte se hacen lo que hizo Jesús. Cuando Pedro le hizo una señal a Juan, el adolescente que ya era discípulo de Jesús, que le preguntara a Jesús quién le iba a entregar. Y entonces Juan le preguntó a Jesús y le dijo, ¿quién es el que te entrega? Y Jesús les dijo, a quien yo dé el pan mojado en su boca, ese me va a entregar. Y entonces dice el evangelista que Jesús tomó pan y lo mojó en el plato y se lo puso en la boca a Judas. Bueno, pues eso es lo que hace el catolicismo romano. El cura católico moja la ruedita en un poco de vino y luego se lo mete al feligrés en la boca. Le está diciendo el sacerdote al feligrés, órale, tú eres otro Judas igual que yo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tanto insiste en una cosa que supuestamente bíblica, que no es bíblica, pero que el hombre lo tiene que hacer para que sea salvo, según los predicadores católicos, laicos, teólogos y curas, que son conocidos como apologetas o apologistas. Entonces se burlan del cristiano, critican al evangélico cuando dice, soy salvo por la fe en Cristo. Cuando nosotros decimos que soy salvo por la fe en Cristo, no estamos negando que tenemos y debemos de hacer las cosas que nos enseñan. Por algo Jesús le dijo a los discípulos, id y predicad el evangelio, id por todo el mundo, predicad el evangelio, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Primero enséñale, luego bautízale y después sígueles enseñando para que conozcan la vida que deben vivir como cristianos, como discípulos míos, y para que puedan hablar a otros del evangelio de Jesucristo. Amén. Sigue diciendo el evangelista Juan,
Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Cuándo entonces recibieron la vida eterna? Los discípulos y las gentes a quien Juan escribió su carta, porque las cartas del evangelista Juan, sobre todo la primera carta, es una carta universal, es decir, para todos los creyentes en Cristo Jesús que ya habían en su tiempo, que ya eran miles. Y Él les dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, ¿cuándo recibió Juan y cuándo recibieron ellos? Porque Él habla incluyéndose Él mismo. Cuando dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, se está incluyendo Él. Y luego dice, esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuándo recibieron al Hijo? ¿Cuándo recibieron la vida eterna? Recibieron la vida eterna cuando recibieron al Hijo. ¿Cuándo recibieron al Hijo? Juan mismo nos lo explica en su Evangelio capítulo 1, versículos 11, 12 y 13. Cuando dice Juan, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. No lo aceptaron, lo rechazaron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y en Juan 3, 16, Cristo mismo dice a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, tenga vida eterna. Entonces, cuando una persona acepta a Cristo, recibe la vida eterna. Cuando una persona acepta a Cristo, recibe el perdón de pecados. Cuando una persona acepta a Cristo, es salvo si es que creyó de todo corazón. No estoy hablando de alguien que cree de a mentiritas, no, de alguien que en realidad ha creído en Cristo Jesús. Por eso las vidas se transforman cuando la persona ha creído verdaderamente. Cristo ha entrado en su vida y el Espíritu Santo ha entrado y empieza a transformar la vida del ser humano. Por eso Juan dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y si tiene la vida eterna, entonces es salvo. Entonces el cristiano puede decir, sí, soy salvo. Soy salvo porque Cristo me ha salvado. Soy salvo porque he creído en Cristo. Ahora debo vivir y debo hacer las cosas. Estos predicadores, estos pastores, estos laicos, teólogos, católicos, hablan de creer en Cristo, hablan de aceptar a Cristo, pero cuando encuentran a uno que dice, soy salvo porque he creído a Cristo, no le preguntan, no le dicen, has dejado de ser marihuano, has dejado de ser borracho, has dejado de ser vicioso, has dejado de ser tracalero, sinvergüenza, tramposo, has dejado de ser ladrón, has dejado de ser asesino. No le preguntan. No, la idea es, no lo hacen abiertamente, pero eso es a lo que quieren llevar a la gente, ¿no? Que acepten que la hostia es el verdadero cuerpo de Cristo y que mientras lo tomen, los coman, siempre estarán recibiendo vida eterna, siempre estarán recibiendo la salvación. No, la salvación se recibe una vez. El nuevo nacimiento es una vez. ¿Por qué? Porque el nacimiento es una vez. Todos los que estamos aquí venimos a este mundo físico y nacimos físicamente en este mundo físico una vez. No estamos naciendo en este mundo físico todos los días ni todos los años. Miren, en 1938, el 24 de diciembre, como a las 11 de la noche, me dijo mi padre que yo nací. Pero no estoy naciendo todos los días físicamente, porque si no, no tuviera estos bigotes, no tuviera estas canas. Estuviera todavía acostado en la cama, todavía estuviera atendiendo a mi mamá porque estoy naciendo todos los días.
No, hermanos, el nacimiento físico es una vez y nada más. Creces, te haces viejo y te mueres. El nacimiento espiritual es una vez, no se están haciendo todos los días. Hay creyentes, por cierto, entre el mundo pentecostal. Predican, ¿quién acepta a Cristo? Yo. Se bautiza, se salva. Viene otra campaña, ¿quién acepta a Cristo? Yo. Y el mismo. Y vienen 3, 4 campañas. Y el mismo que ya creyó y que ya se bautizó, está levantando la mano todas las veces. No, hermano. Una vez es cuando nace el hombre espiritualmente. Cuando hace la verdadera aceptación de Cristo, de todo corazón, como el único Señor y Salvador de su vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Tiene la vida, y no está hablando de la vida física, está hablando de la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y luego dice el apóstol Juan en el versículo 13, le dice a los cristianos, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Hace muchos años le hablé a una monjita, venía platicando conmigo en la calle y nos conocíamos porque iba a mi casa a veces a ver si estaba mi sobrina, que mi hermana la había traído de México y la metió en la escuela de la religiosa de las monjas allá en Tehuantepec. Y un día la encontré en el camino y le dije, oiga madre, le dije madre, pues porque es mujer. Le dije madre porque ya era una persona de bastante edad. Y le dije, oiga madre, no le dije madre por su condición religiosa o su posición religiosa, no. Le dije madre porque era una persona de edad y era mujer. Le dije, si usted se muere ahorita, ¿a dónde va a pasar la eternidad? Y la monja empezó a temblar, a ponerse como nerviosa y me dijo, para eso estoy trabajando, para que Dios me ponga en un buen lugar si me llego a morir. Pero si no alcanzas a completar en tu trabajo para alcanzar un buen lugar, ¿qué va a pasar de ti? Le dije, te vas a ir al infierno. Pues esa es la idea, esa es la enseñanza que ponen en el corazón del hombre, las obras por la salvación, como los judaizantes en la carta de los Gálatas. Eres salvo si crees en Cristo, pero tienes que circuncidarte. Eres salvo si crees en Cristo, si guardas el día sábado. Eres salvo si crees en Cristo, pero si guardas las fiestas judaicas, las fiestas de la ley. Eres salvo con la fe en Cristo, más las obras de la ley. No, nada de eso. Ni tampoco por las buenas obras, como dicen los maestros católicos. La obra, dice la Biblia, dice en el libro del profeta Isaías, que nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia, como trapos sucios, que son solo para tirarse al muladar o quemarse. Eso es lo que se llama trapo de inmundicia. Delante de Dios no hay una obra que sea suficiente para limpiarnos de nuestros pecados. La obra perfecta la realizó Jesús en el monte Calvario, en la cruz. Esas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna, para que sepan que sí son salvos, que nos corresponde vivir una vida santa, una vida de consagración, que debemos tomar la cena del Señor como recuerdo del inmenso sacrificio que Jesús hizo. Sí debemos hacerlo. Es parte de nuestra vida cristiana. Pero no depende de nuestra salvación de que hagamos eso. Nuestra salvación se ha realizado desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Que Dios les bendiga, hermanos.